El tema que nos convoca para hablar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene que ver con que diversas organizaciones barriales y socioambientales realizarán una audiencia pública en unos días en la legislatura porteña para tratar la cuestión, la situación del arbolado aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Yo tengo recuerdos de chico, cuando no vivía aquí todavía en la ciudad, cuando vivía en la provincia de Río Negro, de tener como referencia a Buenos Aires como una ciudad con mucho verde. Pero eso fue cambiando, ¿no? Perdón, y un verde cuidado, porque todos los años podaban, prolijaban todo, ¿no es cierto? Acá después con Giselle se lo voy a comentar. Queremos hablar entonces con nuestra amiga María Angélica Di Giacomo, a quien ya la tenemos en línea y le damos la bienvenida. ¿Qué tal, María Angélica? ¿Cómo estás? Nico Rosales te saluda y me acompaña Gra Carballo y Carlos Morquio aquí en el estudio de La Retaguardia. ¿Cómo va? Muchas gracias, Nico. Bien, ¿y ustedes? Bien, todo bien. Bueno. ¿De qué se trata esta audiencia pública que se viene en unos días? Sí, digamos que desde el punto de vista estrictamente legal o de la legislatura, no es una audiencia pública porque no vamos a tratar en particular una ley, o sea, no es una audiencia pública que convoque la legislatura para el tratamiento de una ley. Por eso le pusimos convocatoria por el arbolado urbano, porque es una... justamente una convocatoria donde digamos, se puede asistir, es libre la asistencia, pero hay que inscribirse y también se puede exponer. Pero tampoco va a haber una comisión de algún bloque, digamos. Sí, nosotros lo que tenemos es esta convocatoria, proviene del equipo del diputado de Matías Barruetaveña, como ofreciendo el espacio y el hecho, ¿no? Nosotros estamos muy felices porque es la primera vez que el arbolado urbano va a ser tenido en cuenta en el Día Mundial del Ambiente. Eso es sumamente importante porque si nosotros vemos a qué cuestiones se trabajan el Día del Ambiente, vamos a ver, no solamente desde el punto de vista del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino en general, gobierno nacional, gobiernos municipales, gobiernos provinciales, lo que se tiene en cuenta cuando se habla de ambiente es reciclado, ciclovías, algo de energías alternativas y a lo sumo plantación de nativas. Esto de que el arbolado urbano se entienda como fundamental para la salud ambiental, física y psíquica de quienes habitamos y transitamos las ciudades, bueno, es la primera vez que sucede en la legislatura, así que estamos en ese sentido muy felices. Qué bueno. Esta convocatoria después se amplió, digamos, la invitan el diputado Matías Barruetaveña, como dije antes, el diputado Alejandro Grillo, las legisladoras Delfina Velázquez y Cele Fierro. Bien. Somos 5 entidades las que organizamos. Basta de mutilar nuestros árboles, Cultura Basto, Fundación Ciudad, la Red Argentina del Paisaje y el Centro de Estudios Metropolitano, y lo que nos parece muy auspicioso del arbolado en la opinión y en el pensamiento ciudadano es que tenemos alrededor de 30 adhesiones de grupos vecinales o ciudadanos. Bien. ¿Y cómo está Buenos Aires en este punto del arbolado? La situación del arbolado de la ciudad de Buenos Aires es penosa, por decirlo de algún modo. Cualquier persona que conoce de arbolado, que sabe que el árbol es un ser vivo y que como todo ser vivo necesita cuidados, puede observar saliendo a la cuadra de su casa o visitando un parque que lo que tenemos es un estado de maltrato y de destrozo justamente por
la poda sistemática y reiterada y por las extracciones. A ustedes les habrá pasado, todos los días, vayamos por los barrios que vayamos, somos testigos de una extracción. Sí. El otro motivo, además de la poda reiterada y sistemática y de las extracciones, es que no se sanciona ni se impide el vandalismo. Tenemos muchísima destrucción de arbolado por empresas constructoras, por particulares, por emprendimientos gastronómicos, y además lo que tenemos es una falta de respeto o de adscripción a la ley 3263 y a las sentencias judiciales por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de las juntas comunales. Así que esto, después de más de 10 años, Basta de Mutilar, nació en, que no me quiero equivocar la fecha, julio del 2012. Ajá. Fíjate que tenemos más de una década, con lo cual tenemos muchísima experiencia y actuamos tanto a nivel de poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial y también con asociaciones de arboristas. Así que mientras los recursos financieros y humanos se sigan dedicando a la destrucción, lo que estamos haciendo es perjudicar el bien común y favorecer solamente el negocio de unos pocos. Claro, estaba pensando de tantos años ya de trayectoria de la organización de ustedes, que viene sumando a otras, si en estos años que han pasado, y quizás remontarnos un poquito más atrás, ¿hubo algún gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que realmente tuvo una mirada con más cuidado sobre el arbolado o no? No, lo que hubo fue, digamos, yo soy una persona bastante mayor, o sea, hace 40 años, por ejemplo, que vivo en la misma esquina, ¿no? Cuando uno veía las plazas y los árboles en esa época, lo que se veía era un respeto al arbolado. Las plazas, además, eran como que favorecían el hecho de que la plaza formara parte de tu vida cotidiana, o sea, claro, no había rejas, el césped llegaba hasta la vereda, era otra historia. Con el tiempo se fue, digamos, esto empezó, mira, yo empecé por esta lucha por el arbolado en el 2010. Y a partir de ese momento, bueno, ya te cuento, 2012 se inauguró Basta de Mutilar. A partir de ese momento dedico muchas horas de mi vida a esto, así como muchas de las personas que trabajan, no solo en Basta de Mutilar, porque Basta de Mutilar forma parte, digamos, las personas que forman parte de Basta de Mutilar muchas veces son de otras agrupaciones vecinales, claro, de consejos consultivos y demás. Nosotros lo que hemos visto es que se nos escucha desde el Poder Legislativo, desde el Poder Judicial, tenemos una y varias sentencias favorables al arbolado, se nos escucha desde el campo de los especialistas y las especialistas en arboricultura, pero no tenemos escucha de ni el gobierno de la ciudad, del central, ni de las juntas comunales. María Angélica, Carlos te habla. Hola, Carlos. Afirmando lo que vos comentabas de hace años, yo vivo cerca de la avenida Pedro Goyena, que tiene un arbolado hermoso. Y sí, antes del 2010... prácticamente una vez por año prolijaban los árboles, venían equipos de trabajo, y eso yo no lo vi más. Y incluso yo no sé si eso le hace daño al árbol. Ahora, cuando hacen las veredas, le cortan las raíces al árbol. No sé si eso será dañino, ¿no? Lo que vos comentás, Carlos, porque la verdad no quiero resultar demasiado pesada, pero si a mí me empezás a preguntar de arbolado, puedo estar 3 horas. Lo que está sucediendo con respecto, suponte el caso de Pedro Goyena. En Pedro Goyena muchas casas se han derrumbado para
poner nuevos emprendimientos con mucha parafernalia de, no sé, Zoom, garage, etcétera, etcétera. También ha sucedido que hay muchos emprendimientos gastronómicos nuevos. Entonces, lo que pasa en estos casos es que pierde el arbolado. Como vos bien decís, no se tiene en cuenta la importancia de las raíces para el sostén y para la nutrición del árbol y para la comunicación de los árboles entre sí. Entonces, pasa el que hace la vereda, pasa el que pone el gas, pasa el que bla, 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 y destruye las raíces. Y por otro lado, hay un problema muy grave en la avenida Pedro Goyen, además de los emprendimientos inmobiliarios, es que las nuevas luminarias se colocaron sin tener en cuenta el arbolado preexistente. Y ahora es el arbolado y los beneficios que nosotros recibimos gratuitamente del arbolado lo que está en juego, porque se privilegia una licitación de luminarias que no es adecuada para veredas con árboles. Entonces, lo que vos comentás en particular de la avenida Pedro Goyena nos cambia el paisaje, nos cambia la identidad barrial, nos modifica, y además lo que nos pasa a quienes vivimos hace muchos años en esta ciudad es que nos quitan los recuerdos, porque ya la esquina de donde vivíamos no la reconoces así nomás. Entonces, todo esto forma parte de una pérdida patrimonial, además. ¿Qué tal, María Angélica? Graciela te saluda. Hola, Graciela. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, yo cuando te presentaba decía que hoy vamos a tener entrevista a dos amigas, en el primer caso eras vos, y quería aportar algo que me parece que a lo mejor es optimista respecto de este tema y demás. Yo también soy una señora grande, tengo un nieto, y me llamó la atención, la vez pasada mi nieto vive muy cerca de Plaza Irlanda, sí. Y hay en la escuela, en el Facundo Zuviría, que es la escuela donde va él, un discurso muy piola sobre el tema del arbolado, el respeto a los árboles, el conocimiento de las especies y la regulación de cosas que los chicos por ahí hacen naturalmente, como es patear los troncos y demás. Y fui caminando con mi nieto desde la escuela hasta su casa, y él me iba diciendo a mí un montón de cosas que no había que hacer con los árboles, por ejemplo, esto de las podas, por ejemplo, poner árboles que no fueran del clima de Buenos Aires, igual que el resto de los árboles, por ejemplo, no colocar, él me relataba una situación de un árbol que había enfrente de Plaza Irlanda, donde el concesionario en la vereda había puesto una especie de cadena para atar los perros en el tronco, rodeando el tronco del árbol, y que desde la escuela habían hecho toda una movida para que eso no sucediera, para que se sacara eso porque perjudicaba el árbol. Digo, te comento esto para pensar que tal vez no está todo, si bien las autoridades y demás no le dan tanta bolilla, desde el punto de vista educativo hay instituciones que se dedican a esto, ¿no? A hablar con los chicos de este tema del cuidado del arbolado. Bueno, me encanta tu comentario. De hecho, esta semana y la anterior estuve dando clase en una escuela. Nosotros damos clases de arbolado en las escuelas y hacemos no solamente la clase en el aula, sino que hacemos lo que llamamos trabajo de campo. Salimos con los niños y niñas y recorremos y miramos y observamos y tocamos. Es una experiencia de esas, porque, claro, tal vez es difícil entender nuestro trabajo, porque cotidianamente, en particular yo, que soy la que recibo todos los mensajes y todas las fotos, trabajo cotidianamente con la muerte. Y con la muerte del arbolado, con la desesperación de la gente que no quiere que le poden el árbol que le da al balcón o a la terraza, con la desesperación del que me cuenta, este árbol estaba acá cuando yo era chico. Y muchas veces en esta labor de contener tanta angustia, les soy sincera, estoy hablando
muy sinceramente, muchas veces me agobio y me agoto. Y dar clases a niños y niñas, tanto de primaria, secundaria, jardín, mis propios nietos, digamos, me renueva un poco este caudal de energía interna que hizo que yo me dedicara a esto. El tema es que, desde nuestro punto de vista, nosotros hemos estudiado mucho el tema de arboricultura urbana, y nos parece que las especies a plantar no dependen tanto de qué había acá hace 200 años como de qué hay ahora, claro, y de qué pasa con el cambio climático, porque nosotros necesitamos poner árboles que nos defiendan y nos protejan de las consecuencias del cambio climático. Y eso todavía no sabemos bien cuáles especies van a reaccionar mejor. Esto se está estudiando en todo el mundo. De hecho, hay especies exóticas en España, por ejemplo, que provienen de África, que según los arboristas españoles dicen, bueno, dentro de poco estas especies van a estar en Escandinavia, porque soportan mejor el calor que las especies que en este momento están viviendo acá. Entonces, nosotros trabajamos mucho eso, mucho el tema de los beneficios del arbolado, de que el árbol es un ser vivo y cualquier daño que le hagamos es irreversible, es irreparable, y trabajamos mucho el tema del cuidado, porque nuestro lema es preservar, plantar y cuidar. Esos niños y niñas que hoy están preocupados por el arbolado, les estamos dejando un mundo en el cual va a ser muy difícil habitar. Ya de por sí la vida en una ciudad es muy difícil para los seres humanos, tanto por el estrés que nos produce la contaminación visual, la contaminación auditiva, la contaminación del aire que nos produce enfermedades y demás, el calor, las precipitaciones intensas. Para todo eso, el arbolado es nuestra protección. Por eso lo llamamos nosotros protectores ambientales. Así que esos niños y niñas, lo mejor que podemos hacer para ellos es preservar cada hoja, porque todos los beneficios dependen del follaje, salvo la absorción de agua que se ocupan las raíces. Preservar cada hoja, que sepan por qué queremos preservar cada hoja, y dejarles un patrimonio arbóreo y natural del cual podamos sentirnos orgullosos. Bien, María Angélica Di Giacomo, un placer charlar contigo. Gracias por la paciencia, porque por soy muy charlatana. Es que, no, y además se nota en tu decir, en tu relato, la pasión que tenés por el tema, y eso se transmite al aire. Y bueno, era un poco la idea de la nota. Seguramente seas una de las personas que más sabe de árboles en la ciudad de Buenos Aires, seguro, ¿no? Y bueno, en Nacional no averigüé tanto hasta ahora, pero seguro que aquí sos la persona que más sabes de árboles. Así que un placer. No, mira, lo que pasa es que yo no sé si sé tanto de árboles, lo que pasa es que los amo, y como entiendo la relación de los seres humanos y de los otros seres vivos con los árboles en el ecosistema, bueno, lo transmito y lo difundo. Es el caudal de energía que me sale naturalmente. Está muy bien. Pero yo quería agradecerles no solamente esta entrevista, son gente divina, sino también todo el apoyo siempre. Bien. Eso es muy importante para Basta de Mutilar, muy importante, porque sin ustedes, sin las redes, sin la gente que nos apoya y difunde, no somos nada. Así que muchas gracias. Un cariño, un abrazo enorme y mantenernos al tanto. Gracias, Nico. Hasta pronto. Chao, hasta luego. Pasó por el aire de Tengo una idea de la radio La Retaguardia, María Angélica Di Giacomo.